Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un webinar de licencias online. Mi nombre es Daniel Yasurón, trabajo en licencias online como especialista regional en todo lo que sea preventa para productos Microsoft y hoy me encuentro acompañado por mi colega Pablo Sadier. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Pablo Sadier. Yo soy también ingeniero de preventa regional para todo lo que son productos Microsoft. Excelente, excelente. Entonces, como venimos trabajando básicamente todos los webinars de esta serie que venimos viendo desde ya hace aproximadamente 2 o 3 semanas, si no me equivoco, vamos a entregar primero unos pequeños anuncios parroquiales, ¿sí? El primero siendo que esta sesión está siendo grabada, por lo cual cualquier consulta que tengan en el momento, si necesitan volver a revisar por ahí parte del contenido, lo van a poder hacer. Esto va a estar disponibilizado en nuestro canal de YouTube de licencias online en los próximos días. Igual seguramente por haberse registrado les va a llegar un mail con las gracias y los accesos a esta información. Segundo punto a considerar, si tienen también dudas o consultas que por ahí podemos ir relevando en tiempo real, pueden utilizar el chat de la herramienta o la zona de preguntas y respuestas. Ahí les pedimos, como siempre, si pueden escribir ahora como para saber si nos están viendo, nos están escuchando correctamente, están viendo el timer en pantalla. De esta forma podemos validar que no tenemos problemas en la transmisión. Ahí va, veamos si está todo bien, se escucha perfecto. Excelente, gracias a quienes están respondiendo. Y bueno, como están viendo también en pantalla, están nuestras direcciones de correo a las cuales nos pueden también enviar sus consultas, sus dudas y de acuerdo al país del cual nos estén viendo, vamos a probablemente redireccionar con el equipo local. Sin embargo, siempre cuenten con nuestra ayuda para poder resolverlo lo antes posible. Bien, bueno, ¿cuál es el tema que vamos a estar viendo hoy? ¿Sí? Como pueden ver aquí en pantalla, hemos puesto algunos logos, algunos de certificaciones de Microsoft 365 Fundamentals, de Azure Fundamentals. Todo esto va de la mano justamente del tema que vamos a estar charlando hoy, que es seguridad, ¿sí? Y con seguridad me refiero a que vamos a ver un pequeño, podríamos decir que vamos a ver solamente la puntita del iceberg de todo lo que después se desprende a nivel de posibilidades de seguridad de distintos productos, de distintos servicios que ofrece Microsoft. Y específicamente hoy vamos a estar hablando de Defender, ¿sí? Defender para Microsoft 365, Defender para Azure también. Pero vamos a verlo desde un punto de vista un poco más general, simplemente para abrir la puerta y sobre eso después vamos a poder ir ahondando probablemente en otras sesiones o en otros webinars más específicos. Y para esto, previo a comenzar, sí quiero dejar el anuncio de que, bueno, si nos vienen siguiendo en estas series de webinars, saben que la semana pasada mostramos operativamente cómo dar de alta trials, cómo dar de alta demos de Office 365, de Microsoft 365, y dentro de esos demos habían experiencias que básicamente son guías, ¿bien? En las cuales uno puede seguir y armar el demo en base a lo que esa web entrega. Y uno de esos demos que habla de Defender, específicamente, si tenemos ahora un tiempito, les voy a mostrar de nuevo. Hemos sacado básicamente información de ahí y es lo que vamos a plasmar hoy en día. Entonces, sepan que todo lo que vamos a estar mostrando está basado en una de las experiencias que ya se encuentran en esa web. Los invitamos obviamente con Pablo a que vean el webinar de la semana pasada, eso ya debería estar en el canal de YouTube, bien, para ¿Mm? que sepan cómo acceder a esa zona. Bien, entonces ahora sí, comencemos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, Pablo? Este tema de los cambios de nombres. Sí, bueno, acá estamos viendo, digamos, un slide donde hubo varios cambios de nombre. Si ustedes están acostumbrados o si alguna vez escucharon de Business Essential, Business Premium, Business, digamos, todos los nombres viejos que tenía Microsoft 365 y Office 365, bueno, acá en este slide está un poco resumido de cómo cambiaron los nombres. Básicamente los productos son los mismos, pero los nombres han cambiado. Digamos, lo mismo ocurrió también con todo lo que es la seguridad, digamos, los productos de seguridad de Microsoft.
donde antes se llamaba Microsoft Defender Advanced Threat Protection, si ustedes también los conocían así. Ahora también se sigue llamando de esa forma, digamos, está, digamos, el producto lo van a ver que se llama de esa manera, pero hoy en día, digamos, todo migró a Defender, por lo que tenemos ahí Microsoft 365 Defender para identidades, para Endpoint y para Office 365, que involucra, bueno, todos los datos de los usuarios, ahora vamos a ver un poquito más adelante. Y después para lo que es en Azure, también tenemos que en Azure tenemos Defender para IoT, Defender para servidores y también Defender para bases de datos de SQL. Así que ahora un poco todos los productos de seguridad, la idea es unificarlos y llamarlos de una manera como Microsoft Defender. Exactamente, hay un tema acá de que con todo el cambio de nombres, como decía Pablo recién, Microsoft está intentando estandarizar ciertas cosas ¿Mm? y este slide es interesante para que vean que por ahí, si uno ya tiene guardada mucha información o va buscando información por ahí, no específicamente de Microsoft, sino de fuentes de terceros, es posible que todavía se encuentren con los nombres anteriores, sobre todo cuando uno trabaja con la suite de Defender. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a estar trabajando hoy por un tema de tiempo, lo ideal sería verlos todos, pero simplemente, como dijimos, es abrir la puerta. Vamos a estar viendo estos dos elementos, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de Defender para Office 365 y Defender para Endpoint, que en gran parte representa la mayor necesidad que hemos visto, que nos ha llegado de feedback respecto a tipos de productos o necesidades de los clientes o de uno mismo hoy en día, ¿sí? Claramente, como pues se puede ver aquí, Defender también, como dijo Pablo, está disponibilizado para Azure. Bien, esto es lo que hoy también encontramos como Security Center, si lo trabajamos en Azure, con el diferencial de que dependiendo de qué es lo que queremos proteger, bueno, hay ciertas licencias a tener en cuenta o hay ciertas condiciones a tener en cuenta para poder acceder a esos servicios. Bien, entonces hay mucho para hablar a nivel de seguridad, pero hemos encontrado que más del 90% de las consultas vienen respecto a estos dos elementos, ¿sí? Entonces, recuerden nuevamente, este slide habla de cómo el nombre antiguo ahora lo van a encontrar con estos nombres. Y lo mismo sucede aquí arriba, lo que habíamos dicho de los nombres de las suites de Office y Microsoft 365. ¿Bien? Así que esto es solamente como para tener un indicio y no perderse con los nombres que puedan encontrar a nivel de documentación. Ahora bien, esta es una imagen que representa un poco el ciclo de vida de lo que puede llegar a ser un potencial ataque a una empresa o a nuestros sistemas, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es que dentro de este ciclo de vida, de lo que puede empezar a ser un exploit o una instalación de algún producto o sistema extraño, bueno, podemos ver cómo intenta en este caso tomar control, cómo intenta comprometer, por ejemplo, cuentas de usuarios, cómo intenta expandirse lateralmente hacia distintos sistemas, ¿sí? Como para poder, por ejemplo, comprometer ya sea un dominio o comprometer información y exfiltrar datos. Esto es dependiendo muchas veces de cuál es el tipo de ataque que uno puede estar recibiendo o el tipo de amenaza que hoy hay. Hay muchas amenazas que se llaman de día cero justamente porque todavía no se conoce específicamente qué es lo que hacen. Bueno, Microsoft tiene diferentes productos o diferentes características de esos productos que van a permitir, bueno, atacar en cierta manera o proteger, mejor dicho, no atacar, proteger de cierta manera ese estado en el cual se encuentra esa problemática. Entonces, lo que estamos viendo acá en naranja son los dos elementos que dijimos que íbamos a estar trabajando, lo que sería Defender para Office 365, es decir, específicamente dedicado a la protección de correos y archivos, y Defender para Endpoint dedicado específicamente a la protección de, bueno, como lo dice acá la palabra endpoints, dispositivos de usuarios finales. Sin embargo, es interesante saber que después, dependiendo de a dónde queremos agregar mayor criticidad en nuestra empresa, podemos agregar todo lo que es Defender para identidad, lo que es Identity Protection para poder trabajar respecto a lo que serían el Azure Active Directory en este caso. Y puede ser un producto muy interesante que es el Cloud App Security, que esto permite hacer también lo que se llama Shadow IT, es decir, revisar no solamente cuáles son los productos pertenecientes a Microsoft dentro de una empresa, sino también monitorizar
cualquier otro tipo de software que esté instalado en esos dispositivos. Y entre todos se puede hacer una estrategia súper importante respecto a qué tan críticamente queremos proteger nuestros datos, ¿sí? Por lo cual, a nivel de seguridad hay un universo, realmente es un universo, se puede hablar un montón de cosas, eh, pero como dijimos ahora, vamos a abrir la puerta y arrancar por los principales, que es Defender para Office 365 y Microsoft Defender para Endpoint. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las características y después una pequeña lámina de cómo se licencia eso o qué es lo que deberían tener en cuenta para ponerlo ya en funcionamiento. Entonces, esta es solamente una pequeña slide que lo vamos a pasar rápido. Esta es como una definición de lo que dijimos recién. Defender para Office 365 protege correo electrónico, detección de malware, vínculos seguros, archivos de adjuntos seguros. Esto se acopla al antivirus que ya traen las máquinas, o sea que esto acopla contra lo que podría ser un antivirus. Sin embargo, ya este propio sistema puede trabajar de forma autónoma, ¿sí? Le agrega funcionalidad, podríamos decirle, hoy al antivirus que trae un Windows 10, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos Defender for Endpoint, que son para los dispositivos que vamos a estar viendo, ¿bien? En este caso hace Endpoint Protection, ¿bien? Y también EDR, que es protección y respuesta acorde a las políticas que uno esté disponibilizando, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, comencemos con algunas características. Pablo, ¿qué sería en este caso este ATP o estos adjuntos seguros que estamos viendo acá? Sí, bueno, este servicio de ATP, digamos, para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams, detecta y bloquea los archivos que se identifican como maliciosos, ¿sí? Donde cuando ya los tenemos en nuestra biblioteca de documentos. Y también, digamos, nos brinda, digamos, una seguridad para los adjuntos que tenemos en nuestro correo electrónico, algo típico que nos envían un mail con un adjunto donde, digamos, quizás sea un PDF, quizás sea algún Word, digamos. Entonces, este ATP lo que hace es nos verifica ese archivo de la siguiente manera, o sea, se abre, digamos, lo que llama un sandbox, que esto corre todo por atrás, o sea, no es algo que nosotros tengamos que hacer, sino que automáticamente este servicio agarra ese archivo, lo ejecuta en un ambiente seguro y después nos da el resultado, digamos, si es seguro o no. Si no es seguro, bueno, obviamente lo deja en ese sandbox y lo deja también en muchos casos en observación como para ver cómo se comporta ese archivo. Exactamente. Y si bien hay algo que tener en cuenta es que ahora, si bien estamos viendo características de Defender para Office 365, todas estas características se tienen que configurar. O sea, muchas de ellas vienen con políticas de base, ¿sí? Donde uno generalmente configura qué tan crítico, qué tan específico es el monitoreo que va a hacer. Pero no significa que esto sea 100% vaya a tapar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de archivo que vaya a pasar que detecte que no es dentro de la normalidad del uso de ese archivo, lo deje o no lo deje pasar. Eso depende enteramente de cómo uno configura el servicio y claramente es un filo es un doble, como si fuera un cuchillo con doble filo, es decir, hay que tener cuidado en el que si uno por ahí pone especifica un servicio que sea muy agresivo a la hora de revisar estos archivos, puede que haya más falsos positivos y termine siendo un problema para la empresa. Entonces aquí esto es un tema de ir configurando y ir entendiendo que todas estas características también funcionan en tándem con el resto de los productos de Microsoft para hacer que sea lo más costo eficiente o lo más eficiente posible. Entonces también hay otras características como por ejemplo Spoof Intelligence, que esto trabaja con una heurística interna para entender qué es lo que podría ser, bien, un intento de falsificación de datos, bien, por ejemplo, si llega un correo a nombre, no sé, a nombre mío, a nombre de Pablo, bueno, ¿cómo saber si ese correo realmente vino de mi parte o vino de parte de Pablo? Bueno, Spoof Intelligence lo que hace es leer básicamente no solamente eh, de dónde viene ese correo, sino también la cabecera, lee un montón de archivos que están internamente, sin entrar demasiado técnicamente al aspecto del sistema, eh,
y en base a eso toma una línea base de seguridad sobre la cual dice, bueno, si sobrepasa estas características que estoy midiendo y las pasa con éxito, entonces esto lo detecto como si fuera un correo o, en este caso, datos que sean genuinos o no. Entonces, todo esto es configurable y depende del nivel justamente de agresividad que uno ponga, es si deja pasar o no deja pasar. Lo mismo que dijiste acá con los adjuntos sucede con los enlaces, ¿no, Pablo? Sí, exactamente. Con los enlaces también, digamos, Microsoft escanea los enlaces y revisa que si esos enlaces son seguros o no. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno puede saber si hay que bloquear, digamos, un link, porque, bueno, muchas veces llega un correo donde dice, bueno, ver aquí, aparece un link que uno no sabe a dónde va. Bueno, justamente este servicio justamente monitorea los links para ver si es seguro o no, para que uno lo pueda abrir o no. Si no es seguro, automáticamente lo bloquea para que directamente el usuario no lo pueda ver. Y también, digamos, hay un servicio de anti-phishing donde se comprueban los mensajes entrantes y busca los indicadores de que si ese mensaje podía ser un intento de phishing, ¿sí? Donde se evalúa, digamos, si ese link que viene, digamos, también es malicioso o no. Sí, tal cual. Aquí los casos clásicos son cuando enmascaran los links, por ejemplo, el típico link de su cuenta de tal servicio ha caducado, por favor renueve la contraseña, o cuando llega el típico mensaje de intento de phishing que dice, por favor, agregue su número de tarjeta para poder validar que usted es quien dice ser, y bueno, las políticas en este caso de ATP, las políticas de anti-phishing detectan, mira, te están pidiendo un dato que realmente no deberían pedirte, tener cuidado, y mínimamente uno podría tener un mensaje que diga, que aparezca en el header del correo diciendo, cuidado que esto puede ser un mensaje de phishing. O puede ser un poco más agresivo y directamente ya clasificarlo como phishing y directamente borrarlo, pasarlo a cuarentena, papelera, etcétera, etcétera. Algo interesante acá que dijiste, Pablo, que esto tiene mucho sentido cuando uno trabaja con Microsoft 365, es el hecho de que lo que serían estos links y también los adjuntos no solamente están protegidos a nivel de adjuntos de correo, sino también aplica para cuando estamos trabajando, por ejemplo, en Teams, cuando estamos compartiendo archivos a través de OneDrive, de SharePoint. Entonces es muy común hoy trabajar en Teams con usuarios externos, con usuarios invitados, y eso puede ser un punto de entrada para un potencial ataque. Entonces, es interesante cómo este sistema permite configurar todas estas entradas y de esa manera tener al menos otro ojo monitoreando qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta todas estas características y cómo uno puede configurarlas, y tomando en cuenta que Microsoft siempre tiende a utilizar lo que es la seguridad, o trata de agregarlo como planes add-ons, ¿bien? Lo que estamos viendo acá en la zona superior de la pantalla es, bueno, viene hoy Defender en dos sabores de helado, ¿sí? El plan 1 y el plan 2. Acá nos dice básicamente lo que trae el plan 1, esto es lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Los adjuntos seguros, links seguros, todo lo que sería adjuntos seguros también para las características de SharePoint, OneDrive, Teams, anti-phishing, ¿sí? Y también existe lo que es el plan 2 que agrega a todo lo que tiene el plan 1, pero ya le agrega en este caso investigación y detección y respuesta automática, simulador de ataques, explorador de lo que vendrían a ser los threats, es decir, todo lo que podrían ser los ataques o cualquier elemento maligno que pueda estar sucediendo ahí dentro. Esto nos permite hacer una exploración. Y en pocas palabras, lo que nos dice aquí es, bueno, dependiendo del plan de Office 365 o de Microsoft 365 que uno tiene, cuando vemos aquí que hay un puntito, significa que ya lo trae incluido. Cuando vemos un signo más, estamos hablando de que se puede agregar como un add-on por usuario, ¿sí? O sea que tengo 10 usuarios y uno de esos usuarios, por ejemplo, es el administrador global. Mi recomendación sería poner, bueno, 9 de ellos les pondría el plan 1 y al décimo, que es el administrador global, le agregaría el plan 2, por ejemplo, para que tenga ya
características de, por ejemplo, hacer un análisis forense e investigar qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto es interesante, Pablo, ¿no? Porque ya Ujú. podemos ver, por ejemplo, que Microsoft 365 Business Premium lo trae incluido. Claro, exactamente. En Business Premium ya lo tiene incluido y ustedes recuerden que siempre uno puede adquirir la cantidad de licencias que quiera y la cantidad de sabores de licencia que uno quiera. O sea, por eso también Daniel recién Dani nos hacía la recomendación donde tenemos 9 usuarios con un plan y un usuario con otro. Entonces recuerden que siempre pueden adquirir lo que uno quiera. De hecho, también pueden adquirir los add-ons. No hace falta que ustedes a sus usuarios le hagan un upgrade de plan y lo lleven a un Business Premium o lo lleven a un E5, si ustedes quieren tener este tipo de herramientas, sino que lo pueden contratar simplemente como un plan separado o pueden contratar Defender Plan 1 como... Ay, creo que te perdimos, Pablito. A ver, ¿estás por ahí? ¿Me pueden confirmar el resto de la audiencia si me están escuchando a mí o no me escuchan y lo escuchan a Pablo? Bueno, si me están escuchando deberían, obviamente. Sí, creo que Pablo tiene un problema con su audio. Así que para terminar, la idea de Pablo es, en pocas palabras, que uno puede agregar como add-on tranquilamente estos planes. Y detalle de color, que si bien no lo dice esta tabla, pero sí se los Dani. confirmo Sí, porque... lo que decía es Ah, que uno lo puede adquirir de manera como un plan separado, entonces tratarlo como escuchan. a ver, creo que ahí te escuchamos, viene con un poco de delay. Eh, solamente para terminar la idea de lo que estaba comentando. Si bien no lo dice esta tabla, para los planes separados de correo, es decir, lo que es Exchange Online Plan 1, Exchange Online Plan 2, que son solo los planes de correo, también está disponible utilizar el add-on de Defender. Así que en su más mínima expresión, teniendo Defender para Office 365 Plan 1 y Plan 2, funciona con el plan de Exchange Online Plan 1 y Exchange Online Plan 2. Sí, eso generalmente lo han consultado como para mínimamente hacer una protección extra y sí funciona. ¿Sí? Veamos mientras Pablo corrige el audio, a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta el momento. Sí, a Pablo todavía no lo siguen escuchando, ¿no? Puede que tenga ahí un problemita con su conectividad. Mientras Acá tanto, estoy, reviso Dani. a ver preguntas. Ah, ahí volviste, Pablo. Bien, estoy Perfecto. revisando a ver si hay alguna consulta. Em, dice, ¿esto se configura en el portal de Microsoft 365 o es una consola aparte? ¿Las licencias conocidas de Microsoft 365 traen alguna protección que han mencionado? Bueno, justo lo que decíamos recién, las licencias de Office 365 y Microsoft 365, dependiendo de lo que estamos viendo acá, y hay una tabla más completa, obviamente, a esta, puede traerla o no incluida. Pero generalmente, como se puede ver, las licencias más completas son las de Microsoft 365 Business Premium para arriba. Por ejemplo, ahí tenemos un Microsoft 365 E5 que también lo trae incluido. Todo el resto generalmente es un add-on, ¿sí? Y a nivel de configuración, sí, se configura en un portal específico de Defender, al cual cuando uno accede, detecta obviamente si tiene las licencias apropiadas a los usuarios y en base a eso les agrega las políticas que uno esté configurando para cada uno de estos sistemas. Sí quiero hacer una pequeña aclaración, bien, una pequeñísima aclaración, porque es súper importante porque esto tiende a ser un gris a nivel técnico. Y es lo siguiente, para que presten mucha atención acá. Si yo tengo, supongamos que tengo mi empresa o tengo un cliente que tiene 100 usuarios, ¿sí? Tiene 100 usuarios. Y nosotros decimos, bueno, quiero darles Defender para Office 365. Bien, no importa si es plan 1 o plan 2. Supongamos que todos van a tener el plan 1, ¿sí? O al menos uno va a tener el plan 2, no importa. El tema es que ya el simple hecho de adquirir una licencia, ¿sí? Adquirir una licencia ya me habilita a configurar todo esto para todo el tenant, ¿sí? Porque las configuraciones se hacen para el tenant, ¿sí? Ahora bien, lo que a nivel de compliance Microsoft requiere es que todos los usuarios estén licenciados, ¿sí? Así que cuidado con eso, porque muchas veces cuando uno empieza a hacer la cuenta, dice, bueno, yo tengo 100 usuarios, pero solamente me interesa que uno esté protegido. Y si bien teóricamente podemos adquirirle la licencia y organizar y configurar todo esto va a afectar a todo el tenant, los va a afectar a los 100 usuarios.
Entonces, a nivel de compliance, en esencia, deberían estar todos licenciados, ¿sí? Esto es el típico, es el típico balance entre licenciar algo y después justificarlo ante un compliance que pueda llegar a una empresa. No generalmente llegan los compliance a empresas pequeñas, a los usuarios finales, eso generalmente no sucede, pero es como hoy están pactadas las reglas del juego. Entonces hay que tener en consideración eso, que deberían estar siempre todos los usuarios correctamente licenciados cuando estemos hablando de este tipo de licencias, por ejemplo, de Defender para Office 365. ¿Sí? Recuerden, no, técnicamente los va a dejar pasar, no les va a decir nada, pero después si uno quiere justificar, nuevamente tendrían que estar todos los usuarios. Y en la lógica, no sé, Pablo, si coincidís conmigo, tiene sentido que todos estén protegidos, ¿no? ¿Para qué tener un usuario o 10 usuarios que sean el cuello de botella y rompan Sí, todo desde ese lugar? sí, basta solamente un solo usuario que haga un link malicioso y que bueno, pueda llegar a infectar, digamos, su máquina como para vulnerar toda la empresa también, ¿no? Porque justamente eh, los ataques de ransomware, porque están muy extendidos últimamente, actúan de esa manera. La puerta de entrada es un usuario, o sea, no es que infectan a todos, sino que un usuario se infecta y ese usuario, digamos, va haciendo, como decías vos, el movimiento lateral, después va infectando otros servicios de la empresa, puede llegar al file server y bueno, ahí hace un problema mayor. Exactamente. Entonces, ¿dónde tiende a pasar o cómo podemos hacer para tratar de mitigar que si un usuario no estaba correctamente protegido y eso le ingresa a su dispositivo, no sea ya empiece todo este ciclo de propagación? Bueno, para eso existe Microsoft Defender para Endpoint. Es decir, bueno, el usuario sin querer abrió el attachment porque, por ejemplo, era quizá un ataque de día cero donde quizá el propio Microsoft todavía no entiende de qué se trata ese ataque, a eso se le llama de día cero, es muy nuevo, y ya está infectado. Entonces, aquí es donde entra el segundo producto que funciona muy bien en conjunto con Defender para Office 365, que se llama Microsoft Defender para Endpoint, ¿sí? Entonces, estas son básicamente las características o qué es lo que podemos trabajar con Defender para Endpoint, de lo cual diría que lo más importante aquí es el hecho de que primero es una consola que está todo centraliza la operación de todo lo que se puede hacer. Y ahora vamos a ver interesante algunos slides sobre eso. Y después lo que hace es, en pocas palabras, es agregar obviamente a la protección. Acá esto podría llamarse como un antivirus, un anti-ransomware. Agrega todo lo que es eh, eh, la protección a los dispositivos que estén acoplados a este software. Claramente el objetivo es reducir la superficie de ataque. Bien, nunca vamos a encontrar quizá, no, lo digo como nunca por una cuestión de experiencia, nunca vamos a tener 100% segurizado un sistema. Sí, lo que vamos a poder hacer es reducirlo al máximo o tener preparado las contingencias ante algo que suceda. Por eso siempre es interesante hablar no solamente eh, de productos de seguridad, sino también productos de contingencia, que eso será otro webinar que podamos trabajar. Sin embargo, la idea de trabajar acá con Defender es hablarles un poquito y mostrarles, bien, esto nuevamente recuerden que en demos.microsoft.com lo van a poder habilitar para tener un trial, después se los mostramos de última, cómo se ve un poco la consola de operaciones de Defender. ¿Sí? Como pueden ver, uno ingresa a securitycenter.windows.com y acá se va a encontrar que tiene básicamente de manera gráfica, muy parecido a como hoy trabajamos los servicios de Office y Microsoft 365, una consola dedicada a operaciones de seguridad, dedicada. Y lo que vamos a estar viendo ahora son algunas características que vamos a encontrar en los menús que están aquí en la zona de la izquierda. Entonces comencemos por quizá la pregunta más clásica para entender si esto tiene sentido usarlo o no. Vamos a hablar primero del proceso de onboarding. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá, Pablo? Y acá estamos viendo los sistemas operativos que están soportados, ¿sí? O sea, recuerden que no solamente el onboarding uno lo puede hacer con Windows 10, sino que si uno tiene, no con Windows 10, sino si uno tiene Windows Server también lo puede hacer. Si tiene máquinas con Mac OS también, Linux y también obviamente los dispositivos móviles tipo tablets como con Android o con iOS.
Claro, dicho de otra forma, si uno quiere proteger Windows XP con este sistema, no lo va a poder hacer. Es decir, que Ujú. hay que tener siempre por ahí, quizá esta sería una de las primeras preguntas de entender qué es lo que uno quiere proteger a nivel de endpoint para ver si si es compatible con Microsoft Defender. ¿Sí? Hay todo un montón de documentación extra que muestra después qué hay que tener en consideración. Recuerden, por ejemplo, Windows 7 como dato de color ya está fuera de soporte, pero la herramienta todavía lo permite utilizar. Sin embargo, y ahí creo que coincidimos, el hecho de que si algo le pasa a ese Windows 7, ya no tiene un soporte, o sea, no está soportado por Microsoft per se, aunque todavía tiene la posibilidad de comprarse, creo que, actualizaciones de seguridad, si no me equivoco, hasta el año que viene. Sí, Pero hay que exactamente. tener en cuenta esos detalles, ¿no? Que si aparecen por ahí, por ejemplo, ahí tenemos también Windows Server 2008 on-premise está fuera de soporte. Windows Server 2008 en Azure todavía tiene soporte. Entonces, cuidado justamente con esas variantes que puedan llegar a ser antiguas para entender que, bueno, qué es lo que soporta o qué es lo que no soporta este sistema. Entonces, es interesante ver, bien, cuáles son los tipos de dispositivos que se pueden agregar. Bien, vimos que no necesariamente tiene que ser Microsoft. Bien, iOS, Android, servidores con Linux, Mac, OS. ¿Sí? Y el próximo slide nos muestra, en este caso, cómo se puede hacer el deployment. Y vean interesante acá que podemos hacerlo a través de un script local hasta en 10 máquinas, esto es decir, podemos correr un pequeño script a través de PowerShell o se lo corremos a través de una política de grupos si tenemos todos nuestros sistemas asociados justamente a un Active Directory. Si ya tienen la empresa trabajando con System Center, acá nos muestra cuáles son las variedades de System Center que podemos usar. Y muy interesante acá, Pablo, mirá, aparece Microsoft Ujú. Intune. O sea que si ya tenemos disponibilizado toda la parte de MDM en una empresa, podemos acoplarlo prácticamente de forma nativa a Defender para Endpoint, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 ya está todo integrado. Exacto, entonces esto va muy de la mano muchas veces con esos escenarios donde uno quiere no solamente proteger el dispositivo móvil, sino también con, por ejemplo, con Intune poner ciertas políticas de cómo se va a utilizar ese dispositivo dentro de la empresa. Recuerden que son dos áreas que uno puede ir trabajando en paralelo, por un lado la seguridad y por otro lado el manejo de los usuarios con esos tipos de dispositivos. Eso es interesante respecto a Intune, por eso tiene sentido por ahí ramificar muchas veces estos escenarios en eso. Y después, bueno, tenemos para hacer onboarding de máquinas que estén en VDI, ¿sí? Para cuando no son persistentes, es decir, por ahí máquinas virtuales, típicos escenarios de Virtual Desktop, también hay formas de acoplar este producto. Entonces, entre estos dos slides uno puede ir definiendo ya más la estrategia de cómo va a ir utilizando este tipo de producto, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo dar de alta? Y pues, ¿cómo lo voy a dar de alta? ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer el onboarding? Entonces, aquí ya entramos a revisar específicamente cómo funciona. Y van a ver que ciertamente es bastante mecánico o el flujo de cómo uno trabaja con este producto eh, es relativamente sencillo de utilizar. Sin embargo, mientras uno más se adentre, más va a necesitar ser un especialista en seguridad para poder entender y poder interpretar los datos que va a estar mostrando la herramienta. Pero en su más mínima expresión, lo que estamos viendo acá es que tenemos una zona de incidentes sobre la cual nos va a mostrar todo un menú de los incidentes que está detectando de los dispositivos que se han adherido a Defender for Endpoint. Nos va a decir cuál es la categoría, ¿sí? Si es un malware, si es un acceso, si es una ejecución. Nos va a decir también quién lo está detectando. Lo está detectando el antivirus del dispositivo, el EDR, el Endpoint Detection and Response de la herramienta, que claramente es un agente que se instala en el dispositivo. Bien, y también nos va a mostrar más información, por ejemplo, cuando le hagamos clic y nos diga qué es lo que realmente está ocurriendo o qué es lo que está detectando de ese incidente. Entonces, cuando le hacemos clic a un incidente, acá lo que vemos es, bueno, en pocas palabras, vemos una descripción de qué es lo que está sucediendo. Podemos ver una alerta de procesos, bien, de cómo esos procesos han ido desencadenando esa problemática. Si le hacemos también podemos ver específicamente, por ejemplo, en este caso es un problema que vino de PowerShell, es decir, que según lo que estamos leyendo muy en alto nivel, podemos detectar que esto es Outlook, bien, nuestro gestor de correo,
Bien, ahí probablemente nos llegó un correo con un adjunto, que era un WinWord, es decir, un archivo de Word, y ese archivo de Word, cuando lo abrimos, tenía un ejecutable en PowerShell que probablemente se autoejecutó, y aquí estamos viendo el comando que se ejecutó de este PowerShell, ¿sí? Entonces, como que nos está mostrando ya una cierta investigación de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está detectando. Y después lo que podemos hacer es, respecto a lo que sería la respuesta, una de las características que tiene este producto es la posibilidad de cómo queremos continuar, qué es lo que queremos hacer con esta alerta. Queremos que esto se vaya, por ejemplo, tome el adjunto y lo lleve a cuarentena, queremos que borre ese archivo directamente. Queremos ver, por ejemplo, y aquí muy interesante, esto lo vamos a charlar ahora, una línea de tiempo para entender qué es lo que sucedió y cuándo sucedió, ¿sí? Y todo esto es información que utilizaría generalmente el especialista de seguridad para armar, por ejemplo, su reporte y poder ir a buscar el punto inicial de ese incidente y detectar de dónde vino y cómo poder paliarlo, ¿sí? Es decir, que no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí a continuación? Estamos viendo lo mismo que hicimos en incidente, pero para las máquinas, ¿no, Pablo? Exactamente, sí, para las máquinas podemos ver ahí toda una lista de máquinas que tenemos, donde podemos ver cuál es el sistema operativo que tienen, cuál es la versión de ese sistema operativo que tiene, y también nos va a dar un puntaje, digamos, en cuanto si es una máquina que tiene un nivel de riesgo alto, bajo, depende también, digamos, digamos, si tiene parche de seguridad o no, entonces nos va a decir cuál es el riesgo que tenemos con ese tipo de máquina. Y en base a eso, bueno, también obviamente después toma una acción. Exacto, podemos hacer básicamente lo mismo que hicimos previamente, en vez de verlo todo como incidentes sueltos. Si le hacemos clic a una máquina, nos va a mostrar específicamente los incidentes que tiene esa máquina. Y como lo dijiste bien, Pablo, el tema del nivel de alerta ya nos muestra, al menos a nivel de colores, a dónde tenemos que ir a prestar atención principalmente. Esto es un tema también por ahí aparecen demasiada cantidad de datos y no sabemos por dónde arrancar, por dónde comenzar. Bueno, muchas veces lo que hace Defender for Endpoint es trazar esta línea base de seguridad y sobre eso empezar a comentarnos a dónde deberíamos prestar mayor atención. Obviamente eso va aprendiendo el sistema en base a lo que va detectando y se va acoplando cada vez más a nuestro estilo de trabajo. Y lo que podemos ver acá, como decías recién, podemos ver aquí la máquina, por ejemplo, la máquina de Andrew, la cantidad de alertas que tiene, podemos ver más información, el nivel de exposición que está detectando Defender, ¿sí? Y acá hacemos básicamente lo mismo, es decir, le hacemos clic a la alerta que queremos revisar y nos va a mostrar entonces qué es lo que está sucediendo y después nos va a dar la posibilidad de poder responder o resolverlo con Defender. Bien. Fíjate aquí que podemos ver algo que se llama línea de tiempo. ¿Y qué es lo que representa esto, básicamente? Sí, y acá podemos ver, digamos, de la máquina en la línea de tiempo qué es lo que ocurrió con esa máquina, digamos, cuándo fue actualizada, digamos, qué archivos, digamos, abrió, digamos, para ver, digamos, qué tan vulnerable es. Sí, esto es buenísimo porque en cierta manera gran parte de las preguntas que uno se hace es, bueno, y está bien, me entró este bicho, me entró este virus, este ransomware, ¿cuándo entró? ¿Sí? Entonces, bajo esta línea de tiempo podemos ir a revisar específicamente o podemos ir tan hacia atrás como desde el momento que lo hayamos implementado y, por ejemplo, acá hay un ejemplo de, bueno, estoy detectando que este ejemplo que habíamos visto recién del WinWord con el PowerShell adentro viene desde esta fecha en particular, ¿sí? Desde esta fecha lo empezó a detectar Defender para Endpoint, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es claramente hacer un clic sobre esta información para que nos despliegue mayor información y podemos ver, por ejemplo, aquí el nombre del documento, que es el que llegó con esta problemática. Y acá es donde se vuelve quizá interesante también como otro punto a favor de Defender para Endpoint, es que si le hacemos, por ejemplo, un doble clic a ese documento en particular, bien, vamos a ver que Defender para Endpoint, si nosotros en nuestro tenant de Microsoft 365 también tenemos las licencias de Defender para Office 365, es decir, lo que estuvimos viendo al principio, ambos productos se acoplan de forma nativa. Entonces, podemos ver básicamente cómo hacer todo el arreglo o podemos hacer todo el análisis y definir cuáles son las acciones a nivel de dispositivo
Pero el problema vino desde un primer momento de un mail, ¿no, Pablo? Esto vino desde un correo electrónico que trajo un adjunto. Entonces, Exactamente. lo que nos va a permitir hacer acá es, por ejemplo, abrir, bien, acá está detectando ya Defender a través de Defender para Office 365 y con Endpoint está detectando, mira, estoy detectando que hay 8 casillas de correo que tienen este mismo adjunto, además de que 6 máquinas de esta organización también lo tienen ya descargado. Entonces, podemos hacer clic en lo que sería Office 365, en este caso, como lo muestra, para irnos ya hacia la consola de Defender para Office 365. Esta es la consola de Security y Compliance, que es a la que uno accede desde el administrador de Microsoft 365 para todo lo que sea Defender para Office 365. Y aquí dentro del explorador podemos ver esos datos que nos dicen, por ejemplo, bueno, de dónde, cuál es la IP desde la cual se envió, quién fue la persona que lo envió, bien, cuáles fueron los recipientes, es decir, a qué personas le llegó dentro de mi empresa, ¿sí? Y después obviamente podemos hacer un doble clic y empezar a configurar opciones como, por ejemplo, bloquear la IP, podemos detectar claramente de dónde vino el sender y bloquearlo o tomarlo y poner todo lo que venga de él en cuarentena. Es decir, que ambos productos funcionan especialmente de manera diseñada para que el ciclo de vida no sea solamente el problema que ya está en el endpoint, sino de dónde vino. Y si eso vino de nuestro correo, que es en este caso Microsoft 365, poder ir a resolver y tomar más información desde ese otro sistema. ¿Sí? Así que súper interesante cómo pueden combinarse ambas soluciones, por lo cual tiene mucho sentido muchas veces cuando uno habla de, bueno, ¿y cómo continúo? Y nosotros dijimos recién, podrías ponerle el add-on de Defender para Office 365, pero si te vas, por ejemplo, a un Microsoft 365 E5 o a un Security, tendrías todo junto, Defender para Office 365 y Defender para Endpoint, que tiene sentido bajo la estrategia completa. Entonces aquí es donde uno empieza a entender todos esos sabores de helado que tiene Microsoft, porque es interesante ir haciendo ese análisis de precio y al que mejor convenga, bueno, combinarlo de esa forma. Entonces, como para ir terminando un poco y ir mostrando características que también tiene Defender, fuera de lo que ya hablamos de entender que hay un problema y cómo ese incidente vemos qué es lo que pasó y cómo lo podemos resolver o encontrar desde dónde ocurrió, Defender para Endpoint tiene estas características que están dentro de lo que se llama Threat y Vulnerability Management, ¿sí? De lo cual lo que estamos viendo acá, esto es la línea base de exposición que nos crea el sistema, ¿no, Pablo? Exactamente, y ahí podemos ver esa máquina de nuestra organización, qué tan, digamos, qué score nos da esa máquina para saber si es segura o no. Sí, incluso a nivel de organización completa. Ya esto, vamos a ver ahora que esto ya nos entrega bastante información prediseñada, ya digerida, por así decirlo, por el propio Defender for Endpoint, para que podamos empezar a diseñar la estrategia de seguridad y ver qué es lo que está sucediendo. Vemos acá que nos envía recomendaciones y estas recomendaciones van de la mano con algo que se llama aquí Security Recommendations, que lo podemos ver específicamente cuando nos vamos a esta zona de recomendaciones de seguridad, donde dice, nos detecta todos los productos o todo el software que tiene instalado, todos los dispositivos que tenemos hechos el onboarding aquí, nos dice, bueno, qué es lo que detecta Defender respecto a la criticidad de lo que podría ser una debilidad. Y si le hacemos clic, nos muestra además cómo podemos resolverlo. Bien, en este caso nos dirían, por ejemplo, para detectar que está WinRAR, WinRAR en una versión, por ejemplo, antigua, que puede ser, o el típico, el Acrobat Reader, ¿bien? Y nos dice, bueno, de ese software nos permite, por ejemplo, ir directamente a la web donde podemos descargar las nuevas versiones o cuáles son las opciones de remediación que podemos tomar. Nos diría cuántas máquinas tiene instalado este software. O sea que ya nos entrega una visual muy buena para poder diseñar nuestra estrategia, por ejemplo, de upgrade, de actualización, de optimización. Claro, y Muchas veces no solo de va, Microsoft, sí, y no no solo solo de de Microsoft, Microsoft. sino, claro, por eso, de otros sistemas. Claro, entonces fíjate que esta zona nos habla de recomendaciones de seguridad, Ujú. pero después hay otra aquí que se llama Software Inventory. Obviamente sería genial si pudiéramos estar todo el día hablando de cada una, pero estas son quizás las más interesantes,
donde nos muestra ya un inventario de todo el software que trae cada una de las máquinas. En este caso, tomamos, por ejemplo, Windows 10 dentro de ese inventario, y aquí ya nos dice, por ejemplo, cuántas vulnerabilidades se está encontrando en las implementaciones de Windows 10 que tiene nuestra empresa, probablemente porque ya está encontrando que son, son publicaciones antiguas o por ahí faltan parches. Entonces aquí nos diría, por ejemplo, la distribución de versiones, en cuántas máquinas están, las knowledge base que faltan, por ejemplo, instalar. Nos da muchísima información, no solamente para hacer un inventariado, sino de cómo resolverlo. Y no sé a vos, Pablo, pero a mí me han preguntado a veces, ¿cuáles son un buen producto para hacer inventario de software? Y ya estamos viendo Claro, acá que esto lo trae integrado, en cierto sí. sentido, ¿no? Sí, hace el inventario y nos dice qué versiones, qué características, qué es lo que nos falta para actualizar. O sea, es un inventario muy completo. Claro, inventario, más seguridad, más recomendaciones. La verdad que esto es muy, muy bueno. No solamente para por ahí la persona que se dedique a hacer seguridad dentro de la empresa, sino también para quien tenga en su control mantener la organización con los updates, con las actualizaciones. Y recuerden que como todo esto también se puede hacer el onboarding, como lo dijimos en un principio, hacia con System Center, por ejemplo, con Intune, con otros sistemas que también en cierta forma centralizan funcionalidades. Bueno, después el deployment, bien, se podría hacer con este tipo de software. Eh, entonces es interesante ver cómo todo esto tiende a cerrar, bien, no solamente para la organización, sino también en el uso del día a día. Bien, acá podemos ver otro de las columnas en qué máquinas está instalado, ¿sí? Y después podemos ir haciendo claramente un doble clic. Entonces, llegando ya al último slide, básicamente de la presentación, lo mismo que hicimos con Defender para Office 365, esto es el licenciamiento para Defender para Endpoint. Y acá obviamente es interesante ver cómo vean los E5, los A5 son para educación, generalmente son los recomendados porque son los que traen básicamente la suite completa y también la suite completa de seguridad. Lo que es la versión E5 también trae Defender para Office 365 integrado, además de Endpoint. Bien. Sin embargo, Microsoft dijo que si hoy solamente quisiera tener Defender para Endpoint, puedo tenerlo como una suscripción separada. Así que esto es relativamente nuevo. Antes la única forma de poder acceder a Defender para Endpoint era accediendo a una de las licencias pesadas, por así decirlo. Hoy no. Hoy si solamente quisiera trabajar con Defender para Endpoint, existe la licencia suelta. Obviamente por cada endpoint, es decir, por cada dispositivo tengo que tener una licencia. ¿Sí? Si es por usuario, cada usuario tiene, si no me equivoco, para 5 dispositivos. Es decir, que si la adquiero por usuario, cada usuario tiene su derecho de uso hasta en 5 dispositivos para que después cuando endpoint hagamos se hace el deployment, bueno, tengo la computadora del usuario de escritorio, la laptop, el teléfono, bueno, con una licencia de usuario hace más sentido, dado que les da acceso a 5 por cada uno. ¿Sí? Y como siempre, dejamos aquí lo que es el acceso a los product terms, como se llaman, dado que aquí habla básicamente del resto de las reglas del juego. Algunas cosas ya las hemos dicho ahora, pero siempre recomendamos leerlo. Por ejemplo, esto que comentábamos de la cantidad de usuarios que deberían estar correctamente licenciados, ¿sí? Y también, bueno, como lo mismo que en Office 365, los requerimientos mínimos para trabajar con estos elementos, ¿sí? Dado que se voy a hacer el onboarding de una máquina, esa máquina necesita tener ciertos requerimientos mínimos para que funcione bien con todo este sistema. Ok, mientras Pablo vas comentando acá el tema de servicios, voy revisando preguntas para ir contestando después. Perfecto, Dani. Sí, este slide de LOL Servicios, digamos, es un área relativamente nueva en licencias online, donde nosotros no solamente le brindamos las licencias, sino que nosotros también podemos participar en la implementación y puesta en marcha de servicios. Podemos hacer actualizaciones y migraciones de servidores, tanto on-premise o también en Azure. También implementaciones de servicios donde quizás el partner, digamos, es experto en alguna línea de producto, como por ejemplo quizás es experto
en Dynamics, pero por ejemplo toda esta parte de seguridad no la conoce. Bueno, ahí nosotros podemos apoyarlos para que nuestros partners no se pierdan ningún negocio, que puedan atacar a todos, donde nosotros ya tenemos justamente, digamos, una cantidad de servicios que ya están como parametrizados, donde si ustedes tienen actualización de servidor o una migración de una Azure Active Directory, nosotros eso ya lo tenemos ya prediseñado y la cotización la podemos enviar en el mismo día, y en caso de que se requiera alguna implementación que sea más específica, bueno, ahí hacemos una charla con el partner y quizás con el cliente final, y ahí algo más a medida lo hacemos en 24 o 48 horas, ya le podemos enviar una cotización. También tenemos bolsas de hora, donde si nuestros partners, por ejemplo, hacen una implementación y se quedan trabadas en algún momento porque no saben cómo seguir, bueno, ahí nosotros podemos brindarle unas bolsas de horas, un paquete de horas donde nosotros actuamos como soporte nivel 2, nos metemos en la configuración del partner y de nuestros clientes y resolvemos el problema. También podemos hacer capacitaciones en caso de que nuestros partners necesiten saber, digamos, cómo implementar, cuáles son las mejores prácticas o qué es lo que deberían saber para implementar tal servicio de Microsoft. Nosotros también podemos hacerlo, así que tengan en cuenta esta nueva rama de servicios LOL que estamos brindando, porque, bueno, justamente los puede ayudar a que implementen todos los negocios, ataquen a todos los negocios y puedan con todos los productos de Microsoft, que son muchísimos. Excelente, excelente. Entonces, voy a comentar algunas, mientras dejo ya el slide final, ¿sí? De los próximos webinars. Comento algunas preguntas que han salido, son preguntas muy interesantes, quizá no llegue con todas, me disculpo por eso, pero voy a comentar las que creo que tienen relevancia en este momento. Dice, una pregunta, si tengo 100 usuarios y compro solo 50 licencias de Defender, ¿todas esas políticas de Safe Links, Safe Attachment aplicarían a los 100 usuarios? Sí, aplican a todo el tenant. Lo que es cierto es que para estar bien en compliance deberías comprarle las licencias a todos, ¿sí? Así que eso es como el típico gris de compro una licencia y se la aplico a 5. Bueno, técnicamente funciona, pero a nivel de compliance siempre se recomienda que se compren las licencias para todos los usuarios que se vayan a utilizar, ¿sí? Preguntan acá cuál es la diferencia entre el típico Exchange Online Protection que ya viene con las casillas de correo y lo que estamos hablando de Defender. Bueno, características como estábamos diciendo recién, por ejemplo, lo que es protección de adjuntos, protección de links, de safe links, por ahí políticas un poco más agresivas que se pueden utilizar, todo eso es lo que agrega este Defender, ¿sí? Y viene de la mano de la otra pregunta, dice, Microsoft Defender for Identity, ¿vendría a ser un XDR? Bueno, en esencia, todos estos productos, Defender for Office 365, Defender for Identity, Defender for Endpoint, todos se comunican entre sí de alguna manera, es decir, sigue siendo nativamente un producto de Microsoft. Entonces es interesante tener básicamente todos estos productos trabajando en tándem, dado que tienen de una u otra forma la posibilidad de comunicarse y enviarse datos entre ellos. Obviamente, en parte hay que configurar todo eso, hay que tenerlo correctamente validado, pero no sé si te diría exactamente un XDR, pero se acerca. Igual es una definición muy burda la que estoy dando, ¿sí? Otra pregunta que hacen es, en caso de tener un cliente sin un Active Directory, o sea que no tiene, ¿cómo podríamos instalar y configurar un servicio de Defender for Endpoint? Bueno, podrías hacerlo con los scripts, por ejemplo. En una de las opciones permite utilizar un script como para hacer el onboarding de hasta 10 dispositivos al mismo tiempo. Podrías hacer eso, por ejemplo. Así es como hice una prueba de concepto. Directamente con el script no tuve ningún problema para una máquina completamente separada. Eso viene de la mano, por ejemplo, de la otra pregunta que dicen, ¿esto es compatible con Windows 365? Bueno, para quienes no conocen, Windows 365 acaba de salir al mercado, está recién sacado del horno. Estamos haciendo las pruebas, bien. Todavía no hemos hecho la prueba de agregarle un Defender a esta versión de Windows 365 Business, por ejemplo, que es una máquina completamente enlatada y separada. Pero lo pongo acá, me lo escribí para hacer la prueba y poder responder esa pregunta cuando hagamos el webinar de Windows 365, que lo estamos organizando y probablemente les llegue la invitación pronto.
¿sí? Así que sí, vamos a estar hablando de Windows 365, lo que pasa es que como está tan nuevo, por ahí algunas cosas siguen cambiando y no queremos largar información que después a la otra semana ya no tenga sentido. Pero sí, estamos haciendo pruebas y por ahora viene funcionando bastante bien. Dice aquí Microsoft Defender para Endpoint. ¿También me protege Windows 10 Home? Buena pregunta. No te lo sabría resolver ahora, pero si querés enviarnos esa consulta por correo, lo investigamos y lo validamos rápidamente. Igual quizá está en los Product Terms, así que recomiendo también revisar los Product Terms, por ahí quizá lo especifique. ¿Qué más? Si sería compatible con Windows 365. Bueno, para testearlo hay que ver. El bloqueo de IP o correo se hace en la consola de Exchange Admin, se hace en la propia consola de Defender para Office 365, que está ahí también en la consola de Microsoft 365, está como integrado en cierta manera, en la parte de security. A ver, ¿qué más? Perdona a quienes no les esté contestando, nos pueden enviar las consultas por correo, simplemente es una cuestión de que por ahí quizás no tengo la respuesta en este momento o no nos daría el tiempo para contestar. Estoy yendo por las consultas rápidas en este momento. Sí, todo lo que es Eh, precio también y cuáles son los diferentes sabores y productos y add-ons, todo eso también, digamos, nos envían la consulta, nosotros se los enviamos al ejecutivo comercial correspondiente y bueno, le hacen llegar la cotización. bueno, justo como para un punto a considerar, la semana que viene que vamos a estar hablando de tips and tricks de Microsoft 365, vamos Ujú. a poner varios de estos elementos ahí en esa presentación, entonces vengan preparados porque ahí les vamos a dar básicamente la posta de qué es lo que deberían saber de ese tipo de productos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de diferencias y de qué se trata. Bien. Eh, ok, bueno, ahí por último preguntan cuál es el canal de YouTube. Si entran en YouTube y buscan licencias online, les va a salir ahí nomás. Es un canal público y hay un montón de videos, no solamente de nuestros escenarios, sino también de otras marcas para que puedan aprovechar toda esa información. Entonces, simplemente darle las gracias a todos por haberse conectado. Ya estamos prácticamente en hora, nos quedan unos 3 minutos. Lo único que quiero hacer en este momento es cumplir mi palabra, lo que les había dicho recién, de mostrarles dónde pueden aprovechar esto. Y si me dan un momento, acá. Quienes hayan visto la semana pasada el webinar que dimos, hablamos de cómo dar de alta un trial. Esto ya es demos.microsoft.com, ¿sí? Dentro, que se llama cdx.transform, no lo voy a pasar muy rápido, pero sí quiero que vean que cuando ya están dentro, tendrían que hacer dos cosas, básicamente. Primero, pueden crear un tenant, bien, aquí dentro, que ya hay un tenant que viene con, en este caso, vean aquí, contenido para Microsoft Defender con Endpoint. Acá viene uno sin contenido prehidratado y uno que viene ya con contenido. Entonces, si se dan de alta este demo, básicamente ya tienen todas las licencias necesarias para probar y testear todo lo que estuvimos viendo hoy, sobre todo para temas de endpoint, ¿sí? Si dan de alta, por ejemplo, un demo que tenga Enterprise, 365 Enterprise Demo, que esto viene con Office 365, ya viene con las de Defender para Office 365 integradas. Entonces acá también podrían utilizar para hacer pruebas de Defender con Office 365, ¿sí? Y finalmente lo que quería mostrarles es que si se van a la zona de experiencias y aquí buscan Defender, ¿sí? Van a encontrar que hay un montón de experiencias, bien, como pueden ver acá, Defender para Office 365, proteger la organización con Defender. Vean aquí, por ejemplo, si le ponemos for endpoint, ¿sí? Hay uno muy interesante que les recomiendo que vean, que es un poco de donde sacamos las capturas hoy, es este de aquí, bien, Microsoft Defender for Endpoint. Simplemente ingresan a la experiencia, siempre les va a pedir para poder habilitar estos datos que pongan un cliente, pueden crear uno, le dicen crear nuevo customer y le ponen lo que quieran, le dan a agregar y esto ya les habilita acá, por ejemplo, una guía o una demo para que puedan ver. Entonces, súper interesante para que sepan que todo esto ya lo tienen a disposición. Bien, esto no es magia negra ni nada que nos hayamos inventado. Simplemente ha sido una pequeña
representación de lo que pueden tomar y sacar provecho, ¿sí? Así que nuevamente, si quieren saber cómo entrar acá o quieren sacarle provecho, vean el webinar de la semana pasada y ahí está toda la información para sacarle jugo. Bien, y Bueno, en caso de que no puedan y que tengan algún tema, digamos, de que no les permite el acceso, avísenos, envíenos un correo que los ayudamos a entrar y validarse. Obviamente tienen que sí, tener una cuenta de partners, ustedes tienen que tener una cuenta empresarial y tienen que ser partner de Microsoft para acceder, ¿no? claro, claro. Por ahí están, no lo tomo algo muy complicado, pero vean que eh, este es el YouTube de Licencias Online. Simplemente escriban ahí en YouTube Licencias Online y esto los va a llevar directo. Y acá tienen los videos y van a aparecer en tiempo y en forma todos los videos que se están trabajando, ¿sí? El de CFD Entonces, suscripción fue la semana pasada, es claro, ese fue la justamente el semana pasada, primero. sí, es suscripción. Habría que buscar el de hace 2 semanas o 3 semanas atrás, pero debería estar dando vueltas por aquí en algún lugar. Habría que buscarlo No, pero simplemente. en ese mismo nosotros lo ¿Acá lo comentamos, lo habíamos hecho? tenemos. Sí, 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 Ah, perfecto. Ok, el 11 de agosto. bueno. Así que acá van a tener la información y simplemente para que lo, para que lo vean y lo revisen. Sí, creo que estaba acá al final o al principio. Bueno, no importa. Listo. Gracias a todos entonces nuevamente por haberse conectado. Quedamos atentos y los esperamos la semana que viene en el próximo webinar. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias, que tengan buenos días.